Mi nombre es Susel Elizabeth Hernández López, estudiante del octavo semestre de la licenciatura en Trabajo Social. Hoy vamos a presentar los diferentes temas vistos en el semestre del curso de Epistemología de Trabajo Social. En el primer tema, de manera introductoria al curso, pudimos saber que el curso de Epistemología de Trabajo Social pues está orientado a fortalecer los conocimientos filosóficos, epistemológicos y metodológicos que fundamentan al trabajo social. Y pues de esta manera vamos a poder identificar los diferentes elementos constitutivos disciplinares para poder asumir así un compromiso en cuanto a la visión que vamos a tener de la epistemología de trabajo social. Y de esta manera vamos a poder hacer unos aportes para poder construir un sistema de categorías en cuanto a la visión científica que vamos a tener en relación del trabajo social a manera profesional y en cuanto a la epistemología. Durante el curso vamos a poder desarrollar temas fundamentos filosóficos, epistemológicos de la ciencia y también la epistemología a grandes rasgos en relación al trabajo social, y asimismo también vamos a conocer los diferentes métodos y las diferentes metodologías en cuanto al trabajo social. El tema número 1 es la filosofía y la ciencia y conceptos básicos. Pues la filosofía viene del origen griego, el cual pues proviene de fileo, que significa amor, amistad, y sofía, que significa sabiduría. La filosofía no es otra cosa que amor o bien amistad por la sabiduría, y en consecuencia el filósofo es el amante o amigo del saber. Algunas definiciones de algunos filósofos que han tenido mucha presencia en cuanto a la filosofía, y él es Aristóteles. En la Grecia clásica decía que la filosofía es el principio de todo principio y primera causa. Santo Tomás de Aquino, escolástica cristiana, él decía que la ciencia es que abarca todas las verdades que surgen de la razón. Eran algunas definiciones de filosofía. También la ciencia pues sabemos que es ese conocimiento de las cosas que por causa o por certeza de saber que incluye alguna garantía de validez. La ciencia pues es utilizada en el método científico como verificación de los hechos que son sometidos a un estudio. Hay diferencias en cuanto a filosofía, ciencia y religión. Sabemos que la filosofía siempre va a tener la razón, en cambio la ciencia se comprueba con cualquier método de investigación, y la religión pues no cuestiona los designios de Dios. La epistemología viene del griego episteme, conocimiento científico. Epistemología es el estudio del conocimiento probable. Esto quiere decir que es científico. El concepto aparece como sinónimo de gnoseología, criterio del conocimiento, o mejor aún, que es teoría del conocimiento. Entonces podemos decir que la filosofía está separada de lo que es la religión, o bien la ciencia jamás va a tener cabida en lo que es la religión. En la clase número 3 pues pudimos hacer un análisis de la película El Show de Truman, en la cual pues realizamos una síntesis de la película, de lo que estaba ocurriendo. El Show de Truman pues estaba basado en observar a un hombre durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año y los 365 días. Truman fue grabado desde que estaba en gestación hasta la edad de 30 años. Esta es una película que está basada en donde un grupo de productores pues sin autorización vigilan y hacen que pasen muchas cosas a propósito
en cuanto a la vida de esta persona, desde el momento en donde va a estudiar, con quién se va a comprometer, dónde va a trabajar y cualquier suceso que le pase a cualquier persona. Ellos pues esta producción lo planeaban, ya todo lo tenía planeado. Entonces Truman pues se da cuenta de que su vida es totalmente falsa, que todo lo que le pasó fue provocado por terceras personas. Entonces nos hacemos muchas preguntas luego de ver esta película y empezamos a cuestionarnos, saber si en verdad la vida de Truman, aunque es un personaje ficticio, es una verdad absoluta, o también decimos que si es verdad o creada por un hombre, que acaso él quería una vida así como lo que estaba pasándole a Truman. Otra cuestión sería si la producción logró dirigir y controlar la vida de Truman, porque al final pues él se logra dar cuenta que todo ha sido previamente grabado y dirigido por alguien más y que su vida no es nada a lo que está pasando. En la clase número 4 tuvimos la intervención de los diferentes grupos quienes expusieron sobre el conocimiento científico, los elementos del conocimiento, las diferentes corrientes filosóficas que giran en torno a la filosofía y a otras grandes ramas de la filosofía. También pudimos tener conocimiento en cuanto a las diferentes corrientes epistemológicas, las cuales son las que se van a conocer durante todo el curso, y asimismo también esas corrientes sociológicas que de una u otra forma pues las tres corrientes filosóficas y epistemológicas y sociológicas tienen que ver con el trabajo social. ¿Y será que alguna de estas corrientes filosóficas tienen que ver con el trabajo social, o únicamente podemos ayudarnos en el trabajo social de corrientes sociológicas, porque tiene que ver con la sociología del ser humano? El tema número 5 nos habla sobre el materialismo e idealismo. El materialismo es ese término de un ser solo por algo material y en su comportamiento solo por la casualidad eficiente. El materialismo nos dice que la materia es entendida como una sustancia originaria, única, fundamentada, existencial del mundo. Existen diferentes clases de materialismo, como el dialéctico, el histórico, el filosófico y el científico. El científico pues busca ese entendimiento entre lo entendible y el cuerpo. El dialéctico es esa conexión que puede existir entre la ciencia y la práctica. El histórico tiene mucho que ver con la filosofía de la historia en cuanto a la explicación y el curso que da la historia. Y el filosófico pues tiene que ver, ataca siempre a la religión y a la teología. Cuando se habla de idealismo, consiste prácticamente en ideas, es como una tesis que trajo consigo ese espiritualismo o una doctrina que sostiene la existencia de muchas cosas y pues trasciende, como el alma, los ángeles y Dios. En el idealismo lo que no podemos ver, pero sí tal vez podemos comprender, eso es en lo que gira el idealismo, es ese conocimiento abstracto, difícil o imposible de ser objetivo, ¿verdad? Y también existen diferentes tipos de idealismo, como el absoluto, el subjetivo, el objetivo y el trascendental. Estos son 4 tipos de idealismo que se pueden conocer,
pero el materialismo y el idealismo tienen unas grandes diferencias. Sabemos que el materialismo pues es toda la materia, es algo real, es un objeto fundamental, es algo que niega la espiritualidad, y de igual manera pues es de un uso de método dialéctico, mientras que el idealismo es Dios, esa naturaleza en cuanto a no hay explicación científica, en comprensión desde la mente, algo abstracto. ¿Y podría un trabajador social ser idealista? ¿O el trabajador social pues tiene que abocarse a lo que es el materialismo? El tema número 6 habla sobre la naturaleza del trabajo social. Para dar una definición en cuanto a la naturaleza del trabajo social, pues existen dos tesis, una la cual es histórica y la otra que es la teoría de la evolución. Pero la perspectiva endogenista dice que el origen del trabajo social es la evolución, la organización y profesionalización de las anteriores formas de ayuda. En cambio, la evolución pues tiene diferentes etapas en cuanto al servicio social, que es la pretécnica, técnica, precientífica y científica. Pero Ezequiel Ander Eges nos dice que la naturaleza del trabajo social otorga la génesis del servicio social a las manifestaciones de ayuda en cuanto a la Edad Media. En cambio, Boris Lima dice que el origen de la profesión está asociada a las múltiples manifestaciones de la caridad y la filantropía. Pero en sí, la perspectiva histórica crítica de la naturaleza del trabajo social pues surge en oposición a la anterior, y en cuanto a la profesión del trabajo social, obedece a un subproducto de la síntesis de los proyectos políticos económicos que operan en cuanto al desarrollo histórico. Pero el producto histórico en el trabajo social siempre ha desempeñado una función mediatizadora en cuanto a fortalecer el sistema capitalista. Entonces, ¿el trabajo social surgió del capitalista? ¿El trabajo social es una ciencia o es una disciplina, o el trabajo social depende de alguna ciencia? Los temas número 7 son síntesis histórica, conceptos claves, sujeto y objeto de trabajo social. Cuando hablamos de una síntesis histórica se refiere a conocer los antecedentes del trabajo social, es decir, que en el siglo IX pues solo existían las religiones, leyes sociales y ayuda mutua. Luego en la Edad Media pues ya empezó a existir un poco lo que era la protección social, ayuda pública, y en la época del Renacimiento pues se dan las primeras leyes para la gente más pobre. En la época del feudalismo ya hay más atención humanitaria. En el siglo XV y XVI pues hay algunas reformas a las primeras leyes de los pobres, hay un poco más de conocimiento en cuanto a las ciencias sociales, y en el siglo XVIII ya empieza a existir la acción de beneficencia asistencial y filantropía. En cuanto al capitalismo, en el siglo XVIII pues ya hay una sociedad en cuanto a lo que es la caridad, existen ya las primeras escuelas de servicio social, y en el siglo XX pues ya hay nuevas escuelas en el continente americano, pues se establecen más campos de actuación y se da lo que es el código de ética. Y en el siglo XXI pues ya hay nuevos retos para el trabajo social, ya el desarrollo de la tecnología empieza a ayudar y aportar en cuanto al trabajo social. Pues la acción social es ese concepto
donde decimos que pues es cualquier actividad que está dirigida de forma individual o en forma grupal. Y Anders Eggers nos dice que para él la acción social la define como una actividad consciente dirigida al individualismo o de manera colectiva, de modo que éste tiene por finalidad actuar sobre el medio social para mantener una situación de mejorar o una situación donde él pueda transformar. Esto es lo que nos dice Anders Eggers en cuanto a la acción social. Y la cuestión social pues es esa expresión de desigualdad y de interés en cuanto al desarrollo del sistema capitalista. El trabajo social pues interviene en cuanto al capitalismo, a la orden social, al sector público y a las necesidades y derechos sociales que la humanidad pueda tener en cuanto a necesidades. Y el sujeto tiene dos miradas, una que es vulnerados, dependientes y víctimas, y la segunda que pueden ser autónomos, responsables y organizados. El objeto de trabajo social es ese estudio en el cual se centra principalmente el trabajo social en cuanto a conocimiento y al tipo de intervención social que pueda realizar. Porque el objeto de trabajo social es igual a construir o transformar. Puede ser el sujeto de trabajo social también el objeto de trabajo social. En la clase número 8, el tema número 8, hablamos sobre la cuestión social y políticas sociales y también un poco sobre la praxis y teoría del trabajo social. Sabemos que los problemas sociales, económicos y políticos siempre van a estar vinculados en cuanto al trabajo que se realiza en el mundo entero y pues también a lo que surge y al desarrollo con la constitución de los diferentes sistemas capitalistas de un país. El capitalismo es el inicio para una cuestión social, o sea, todas aquellas diferentes problemáticas sociales que hay en un país, donde el país pues tiene que dar una respuesta a esas problemáticas, lo cual lo vuelve como una respuesta estatal, creando diferentes políticas sociales. Y las instituciones estatales pues son las que brindan esa respuesta a las diferentes políticas sociales que crea un país. Luego de eso, de las instancias que se hacen cargo de esas políticas, pues ya viene la intervención del trabajo social, que es donde el trabajador social interviene en cuanto a las diferentes problemáticas sociales que hay en un país o en una sociedad. El trabajador social pues desempeña diferentes roles, no únicamente un solo rol en cuanto a términos de políticas sociales. Él puede venir, elaborar, formular y ejecutar diferentes políticas sociales, las cuales pueden ser utilizadas por una sociedad que tenga diferentes problemas sociales, económicos o de otra índole. Cuando se habla de la praxis, es hablar de las diferentes actividades que el ser humano tiene de forma intencionada en cualquier proyecto o en cualquier condiciones donde tenga él que realizar diferentes trabajos, los cuales han sido guiados o serán guiados para lograr un fin. Es bien importante mencionar que Marx comprende a la sociedad a partir de la praxis y solamente el hombre conoce al mundo por medio de sus actividades transformadoras. La teoría pues es esta que explica cualquier fenómeno social, cuáles son los métodos específicos que se deben hacer ante de cualquier investigación. Son esas perspectivas teóricas que están formadas
Y por último son esos modelos que serían las teorías o métodos descriptivos en cuanto a la lógica y graficantemente nos ayudan a construir, organizar y de esa manera podemos dar una explicación a lo que estamos experimentando. ¿Será que primero puede hacer la praxis y luego podemos tener la teoría? Un trabajador social puede realizarse como trabajador social si únicamente realiza la praxis sin conocer la teoría. El tema número 8 es sobre prácticas de valores. La axiología es una rama de la filosofía que estudia los valores y los juicios valorativos del ser humano. Pues el ser humano tiene un juicio de ser y de valor. En el juicio de ser, él es neutral, descriptivo y universal. En el juicio de valor tiende a ser preferencial, estimativo y relativo. Hay una jerarquía de valores que nos la presenta Max Scheler, la cual pone en la cúspide de la pirámide los valores religiosos, que es la santidad. Luego están los valores espirituales, que tienen que ver con belleza, justicia y verdad. Los valores vitales, que son ya la salud, la condición física. Y agradables, que está en la última posición de la pirámide, donde comprende la comodidad, el placer y la riqueza. El valor tiene un objetivo que es existente y un subjetivo que depende del sujeto que valora. La axiología se divide en dos: en ética, que tiene que ver con los valores de todo lo bueno que un ser humano puede hacer, y la estética, que es aquella teoría donde valora lo bello, lo artístico de un ser humano. Un trabajador social tiene un código de ética, lo cual lo desarrolla durante el campo de acción con el sujeto, que es el ser humano en el cual él se involucra. La Escuela de Trabajo Social ha presentado 7 valores para los trabajadores sociales, que es el respeto, responsabilidad, solidaridad, libertad, verdad, efectividad e igualdad. Estos los trabajadores sociales los ponen en práctica cuando ya están ejerciendo en el campo. ¿Qué tan importante pueden ser estos valores o un código de ética para que un profesional pueda desarrollarse? Es importante que si no incluimos los valores y una ética, no podremos desarrollarnos en cualquier ámbito. En la clase número 10 se presentaron diferentes avances de los podcasts que se estaban realizando en cuanto a los temas de naturaleza del trabajo social, sujeto y objeto de trabajo social, teoría y praxis del trabajo social, así como también se trabajó en cuanto a poder asignar y decidir qué tema se iba a hablar en la entrevista con el profesional de trabajo social. En nuestro caso, acordamos hablar sobre la naturaleza del trabajo social y sus orígenes. El tema número 11 nos habla sobre el trabajo social en América, el cual surge en el contexto de la crisis transformacional socioeconómica que se estaba pasando en esa época, el cual está influenciado por el asistencialismo. El trabajo social pues estableció un instrumento de sistema, el cual es reconceptualizado y empieza a iniciar en el año de 1965. La reconceptualización del trabajo social pues es un propósito que parte de producir un cambio en el marco conceptual, está vigente hasta el momento en los profesionales y puede producir un cambio muy ideológico. Existen muchos elementos significativos de la reconceptualización. Una de ellas pues es el análisis de la realidad nacional y de la latinoamericana.
También el interés de crear una teoría de trabajo social latinoamericano. Hablando de matrices epistemológicas, encontramos el positivismo, el materialismo histórico e interpretativo. El positivismo pues tiene como características ser un método científico de manera explicatoria objetiva, el cual promueve la definición de las leyes, tiene una noción en cuanto al individuo que pertenece a un sistema social y su método pues es inductivo-deductivo, el cual tiene una realidad de observar, medir y aprehensible. Estas teorías del positivismo encajan perfecto con el funcionalismo, estructuralismo, conductismo, la psicoanálisis, teoría general de los sistemas. El materialismo histórico pues es una realidad dinámica, histórica, dialéctica, que está muy bien configurada con la cuestión social y que es capaz de transformar cualquier estructura en cuanto a un sujeto. El método es dialéctico y tiene una realidad que es construida históricamente, divergente y contradictoria. Las teorías para el materialismo histórico son la teoría del marxismo y la teoría crítica. El interpretativo tiene como características la realidad mediante el reconocimiento de la subjetividad. Se hace evidente en la acción social, individual y acción racional. Comprende y participa en la construcción de la realidad e interactiva que comunica los significados de su pensamiento. Tiene un método donde expresa la opinión multimétodo para comprender e interpretar la realidad social. Las teorías que ayudan al interpretativo es fenomenología, etnomología, hermenéutica y etnografía. Pero podemos decir que la teoría del trabajo social tiene que ver con estas tres ciencias, o bien el trabajo social está sujeto a estas teorías que acabamos de ver, que son el positivista, el materialismo histórico e interpretativo. El tema número 12 nos habla sobre el campo de intervención en funciones y actividades del trabajador social. El trabajador social tiene diferentes campos y diferentes áreas. Se involucra con diferentes sectores de la población y también tiene participación en la protección social y promoción social. Un trabajador social puede tener roles y funciones que van desde investigar, desde atención social, desde coordinaciones interdisciplinarias, desde gestiones institucionales que pueda hacer, desde evaluar y monitorear. También dentro de los roles que un trabajador social pueda realizar en la actualidad son investigación social comunitaria, asesoramientos, hacer sistematizaciones de experiencias, elaboración de proyectos y tener, por supuesto, incidencia comunitaria. Los principios que se pueden tener como trabajador social van desde la humanidad, dignidad, objetividad, protección, integración familiar, individualización y, por supuesto, el secreto profesional, que es uno de los principios que más tiene que dar prioridad un trabajador social. La naturaleza del trabajo social tiene que ver mucho con la intervención social, los campos y roles que se puedan desempeñar, los cuales nos van a llevar a tener un sujeto y objeto de estudio en el trabajo social, los cuales lo podemos llevar hasta la teoría con los conocimientos que tengamos y asimismo estos conocimientos los ponemos en práctica en el trabajo social, a lo cual llamamos praxis, siempre y cuando pues pongamos en práctica los diferentes valores. ¿Por qué se dice que un trabajador social abarca muchos campos o puede solo
el trabajador social involucrarse en problemas sociales o también puede involucrarse en problemas legales, económicos. En los temas números 13 vamos a conocer cómo realizar la intervención social, cuál es el conocimiento común y científico, métodos y metodologías del trabajo social. La intervención social pues es ese conjunto de actividades que se realizan de forma organizada, las cuales están con un orden y así poder producir un impacto de manera donde se involucren diferentes métodos y técnicas. La acción profesional pues tiene 3 competencias a nivel profesional, una que es el conocimiento, donde debemos saber qué vamos a hacer, donde se relaciona la teoría, la ciencia social y la investigación. La habilidad es eso que sabemos qué vamos a hacer, donde tenemos un dominio metodológico y luego pasamos a la praxis. Y valores, el ser, esa sensibilidad mediante que vamos a tener con el sujeto, esas demandas y esos recursos. En cuanto al conocimiento, sabemos que tenemos un conocimiento común y un conocimiento científico. En el conocimiento común, pues, es eso práctico, es ese lenguaje cotidiano que utilizamos, es esa base de confianza que tenemos en nosotros y la cual se va adquiriendo de forma al azar. En el conocimiento científico es eso que teóricamente y prácticamente conocemos, es ese objetivo preciso que ya sabemos, tenemos un lenguaje especializado, es algo universal y en el cual basamos en cuanto a la comprensión. Existe un conocimiento de empirismo y racionalismo. El empirismo pues es esa fuente de conocimiento de experiencia, es ese método de conocimiento que llevamos en cuanto a la observación, inducción y análisis de hechos. En el conocimiento del racionalismo es esa fuente de conocimiento que tenemos, es esa razón, esos métodos de conocimiento, el cual es deductivo. El empirismo sabemos que es cualitativo y el racionalismo es cuantitativo. Los métodos y metodología, sabemos que el método pues es ese conjunto de procedimientos que están enfocados en la meta de investigación y la metodología es esa manera donde se explica, se analiza, se justifica un método, se estudia un método y de igual manera se analiza ese proceso. El método inductivo y deductivo tienen que ver ambos. El método inductivo pues tiene mucho que ver con el empiricismo, son hechos o experiencias particulares donde se estudia y se observa. En el método deductivo pues se relaciona mucho con el racionalismo, ya que llegamos a conclusiones y explicaciones de cualquier hecho en particular. Si hablamos de metodología, es esa ciencia o es esa teoría que tiene que ver sobre los métodos en cuanto al conocimiento científico. Y la metodología se refiere también al estudio de los diferentes métodos como objeto de conocimiento. Existe una metodología integrada del trabajo social que tiene que ver con 3 movimientos que son inversión, intervención y sistematización. La inversión nos habla de investigar, diagnosticar y la intervención de planificar, ejecutar y la sistematización nos habla de evaluar. La ciencia del trabajo social puede acudir a cualquier método de conocimiento. Un trabajador social puede incluir estos 3 procedimientos de inversión, intervención y sistematización sin la necesidad de ningún método científico. De esta manera hemos llegado al final de los diferentes temas tratados en el curso de epistemología del trabajo social.